¿Me escuchan bien, alumnos? Bueno, a ver, para, em- para empezar, tomemos esta partecita que yo te decía acá arriba, para que no se haga mucho quilombo. Tomemos acá, esto, esta zona. Y bueno, ahí primero y principal, digamos, tenés que identificar qué son esos puntos. Esos puntos con los números se llaman cotas, que son puntos que te indican una determinada altura. Y acá te pide que tenés que trazar las curvas de nivel de todo este diagrama, digamos, y dice que la equidistancia de las curvas de nivel son de 10 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que la diferencia que hay de... Granisuras, granisuras, no, granizo. Bueno, ya fue, la anda a tapar la planta. Y lo que quiere decir la equidistancia de 10 metros es que entre curva y curva hay una diferencia, digamos, de 10 metros de altura. Entonces, acá, primero y principal, el primer punto que tenemos acá arriba, el 118, eso nos quiere decir que esa zona por donde pasa ese punto tiene una altura de 118 metros. Lo que nosotros tenemos que hacer, ya que tenemos una equidistancia de 10 metros por curva, es buscar todas las curvas que midan 120, 130, 140 y así. Y una vez que ya tenemos todos esos puntos, porque esto se va a llenar, o sea, si esto ya tiene puntos, se va a llenar el triple de puntos, que es donde se marcan las curvas de 120, de 130. Entonces, lo primero y principal que tenemos que hacer es empezar a medir desde, por ejemplo, yo lo empecé a hacer desde el 118, digamos, como para empezar a guiarme desde esta esquinita. Lo primero que hay que hacer es medir con una regla, por eso yo decía que lo mejor es tenerlo impreso. Medís una regla la distancia que hay, ponele, desde el 118 hasta 131. Suponele, ¿no? Que te da, no sé, una distancia de, no sé, de 2 centímetros. Entonces vos decís que en esos 2 centímetros, desde el 118 al 131, ¿cuánto habría de distancia, digamos, en metros? O sea, lo que haces ahí hace una diferencia. Si querés lo puedes hacer con una calculadora para hacerlo más rápido. Haces 131 menos 118 y te da que hay una diferencia de 13 metros. Acá. Bien. Hay una diferencia Hola, de 13 metros. Sí, ¿quién habla? R. Facu. ¿Qué onda, Facu? ¿Todo bien? Sí, ¿Qué ¿vos está hiciste uno? hiciste el punto uno o no? Sí, lo estoy terminando Punto, y después, si querés, podemos pasar al tema de las curvas. de una. Bueno, lo que yo decía era que, bueno, acá, viste, teníamos esa distancia que ponele que mida, no sé, 2 centímetros. Hacemos lo siguiente, para hacer nuestra regla de 3 simple, decimos que en esos 2 centímetros hay una distancia de 13 metros. Y nosotros queremos averiguar por dónde pasan las curvas de 120 y la curva de 130. Entonces tenemos dos caminos. Podemos tomar desde el 118 al 120, ¿cuánto nos faltaría para llegar? Son 2 metros. Entonces podemos hacer lo siguiente. Si en esos 2 centímetros hay una distancia de 13 metros, ¿cuánto habría si tuviésemos una distancia de 2 metros para llegar a los 120? Acá esa sería nuestra primera regla de 3, que a partir de eso nos vamos a basar en todos los puntos, digamos. Yo puse, por ejemplo, en 13 metros hay 2 centímetros. Así puse. Perfecto, es lo mismo, solamente que está cambiado de Claro, lugar, digamos. De sí, sí. todas formas, te da el mismo resultado. Claro, Entonces hacemos sí. una regla de 3, 2 por 2, dividido 13, nos da una distancia de 0,3, o sea que 0,3. O sea que en estos 2 centímetros que habíamos medido al principio, hacemos una marca a los 0,3 centímetros. Aproximadamente, capaz que es por acá, ¿no? Ahí. Entonces, en esa zona, ahí pasa nuestra curva de 120.
Perfecto, ya tenemos el primer punto, digamos. Ahora tendríamos que sacar por dónde pasa la de 130. Podemos hacer el mismo razonamiento tomando desde el 118 o también lo pueden tomar desde el 131. Entonces decimos que 2 centímetros miden una distancia de 13 metros. Desde el 131 al 130 hay 1 metro de diferencia. Entonces hacemos 1 metro acá y nos va a dar lo siguiente. Sería 1 por 2 dividido 13. Nos da 0,1. 0,1. Entonces marcamos en esa línea que, obviamente esa línea es imaginaria, ¿no? No es que vamos a llenar todo el cuadrito este de líneas así, sino que marcamos únicamente con la regla, medimos la distancia y ahora sí, marcamos el valor ese 0,1 que nos dio, que aproximadamente será por acá, no sé, no es exacto, pero bueno, acá tenemos, por ahí pasa nuestra curva de 130. Y ahí ya empezamos a tener los primeros parámetros, por así decirlo. Lo que ahora tendríamos que hacer es borramos esto y Lucas, ahora, decime. ¿hiciste el punto 4? Sí, lo empecé, pero no lo terminé todavía, digamos. De uno. A veces hay que hacer. Sí, bueno, y ahora pasamos, podemos tomar desde el 131 hasta el 121. Supongamos que son, no sé, 1,8 centímetros, ¿no? Entonces decimos 1,8 centímetros, tienen una distancia de 10 metros. Y ahí, digamos, tenemos que tener en cuenta de que únicamente vamos a poder encontrar la curva de nivel de 130, porque no podemos encontrar la de 120, porque 121 es mayor a 120. O sea, la de 120 no pasa por esas dos líneas, digamos. Así que podemos tomarlos desde el 121 hasta el 130 o más fácil del 131 al 130 donde hay solamente 1 metro de diferencia. Entonces tenemos 1 metro de diferencia, hacemos una regla de 3, 1 por 1,8 dividido 10 y nos da que mide 0,2. O sea que desde el 131 medimos 0,2 centímetros, ponele que es acá. Y ahí tenemos nuestra segunda línea o segundo punto por donde pasa nuestra curva de 130. Ahora podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar desde el 100, para terminar como de cerrar la línea de 120, podemos tomar entonces el 118 al 121, medimos la distancia, supongamos que nos da, no sé, por tirar un número, ¿no? 1,5 centímetros. En esos 1,5 centímetros hay una diferencia de 3 metros, desde el 118 al 121. Entonces podemos tomar desde el 118 o desde el 121 hasta el 120. Si tomamos desde el 121, solamente hay 1 metro de diferencia. Entonces tomamos ese valor para hacer nuestra reglita de 3 y nos queda 1 por 1,5 dividido 3 y nos da 0,3 centímetros. Entonces desde el 121, perdón, para encontrar la línea de 120 tenemos que bajar 0,3 centímetros. Supongamos que es por acá. Y listo. Ahí ya podríamos ir cerrando esa primer línea, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿qué pasa, digamos? Ahí vemos que justo en el medio, por la línea de 121, pasa como otra línea así que no tiene ni forma. Esas líneas representan el cauce de un río, una quebrada, un arroyo, lo que sea. Y lo que sucede con las curvas de nivel cuando pasan por zonas como esa, es que las curvas de nivel como que forman una V, así de esta manera. Acá, así. Siempre dependiendo a la altura, digamos, que se encuentren, y siempre el vértice de la B, o sea, la puntita acá de la B, siempre va a apuntar aguas arriba. ¿Qué quiere decir?
que para esta zona en donde apunta, siempre la altura va a ser mayor. Y esta parte, digamos, que queda de la curva de nivel, siempre va a estar a menor altura. Eso siempre ténganlo en cuenta. Siempre que vean una curva así, que se hace una forma de B, ese vértice de la B, esa punta de la B, siempre apunta a una zona de mayor altura. Y por acá, por el medio, obviamente, ¿no? Pasa el cauce del agua, del río, del arroyo, de lo que sea, digamos. Entonces, teniendo eso en cuenta, y ya teniendo la primer curva de nivel, que sería la de 120, podemos hacer lo siguiente. Acá, marcamos. Tenemos el primer punto, que está al lado de 118, que viene así, y acá hace lo siguiente. Bueno, obviamente lo hice mal. Viene acá, hace así, hace como una B ahí, y se vuelve ahí para acá, para arriba. Porque por ahí están, bueno, obviamente ahí lo hice un poco más grueso y está mal hecho porque ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que acá tenemos el 121 ya marcado. Entonces no podemos marcar una curva de nivel que esté el 121 arriba y la curva de 120 esté abajo, porque eso quiere decir que está mal marcada. Está mal marcada Claro, y sería ilógico, digamos, tener una curva que ese de esté nivel, diciendo digamos. que mide 120 y abajo tenemos un punto más alto, digamos. O sea, sería ilógico. Así que bueno, tienen que ir teniendo todas esas cositas así, teniéndolas en cuenta. Y supongamos, ¿no? Bueno, acá ya haciéndolo como para no seguir haciendo más cálculos. Supongamos que por acá pasa, no sé, la otra línea que era la de 130 que está entre 121 y 137, supongamos que la de 130 pasa por acá, ¿no? Y después tenemos entre la de 121 y 140, y creo que era 41 acá, en esta partecita. Entre 121 y 141 pasa la de 130 y la de 140. Entonces, supongamos que la de 140, la de 130 va a estar acá, en el medio, y la de 140 va a estar acá. Y ahí ya podemos ahí empezar a unir, digamos, los puntos. La de 130 va a venir así, 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 va hacia acá, se va a venir para acá arriba y así. Supongamos que la de 140 viene por acá abajo, ¿no? Viene 140, 140. ¿Y acá qué pasa? Que como ya no está, digamos, esa línea negra que marca ese río, la curva ya no se dobla, ya no se hace esa forma de B. La curva sigue su rumbo, digamos, normal, por así decirlo. Entonces, ponerle desde ahí, desde 140, puede seguir por acá, se viene por acá y se va para allá. Obviamente de eso va a depender de todo lo que midan acá en esta zona, entre el 137 y el 152, para saber por dónde pasa la de 140, la de 150. Después lo mismo acá, entre 131 y 142, por dónde pasa la de 140. Y como que ahí van a ir encontrando varios puntos así intermedios, y esos puntos los tienen que ir uniendo y le van formando las curvas, digamos, de nivel. Y bueno, básicamente es eso, digamos, se van a volver boludos haciendo regla de tres simple, midiendo puntos, marcando puntos y así, pero bueno, es lo que hay que hacer, digamos. Este es uno de los puntos más tediosos, por así decirlo, que más tiempo lleva. Pero después fuera de eso, cuando ya tengan todo el gráfico lleno de puntos, ya pueden empezar a marcar las curvas de nivel. No, está granizando. Sí, a Leila también le están cayendo un par de Tengo que ir granizos. a guardar el auto, boludo, no sé dónde porque no tengo. Yo estaciono el auto afuera, ¿viste?